y debería ser evaluado en forma conjunta. Pero para balancear el contenido de cada parcial, nosotros lo solemos pasar al segundo. Nada más que para balancear los contenidos. ¿Por qué debería estar en el primer parcial? Por lo siguiente, las garantías constitucionales hacen a la efectividad de los derechos. No es que el derecho no existe si no hay una garantía, porque yo tal vez podría decir lo mismo con respecto al control de constitucionalidad y la supremacía constitucional. Yo en su momento le dije que el control de constitucionalidad hace no al principio de supremacía constitucional, porque ese principio existe por sí mismo, pero sí hace la efectividad de ese principio de supremacía constitucional. Y yo les decía, cuando aparezca alguna norma inferior a la Constitución que la desobedezca, ahí tiene que entrar en función el control de constitucionalidad para mantener efectiva ese principio que dice que la Constitución es suprema con relación a las demás normas jurídicas. Y acá en el tema de los derechos, yo no les puedo decir que las garantías hacen a los derechos o que las garantías hacen que los derechos existan, porque eso es incorrecto. Los derechos existen por sí solos, desde el momento que el Estado los reconoce, que no los otorga. El Estado simplemente los tiene que reconocer, nada más. El tema está en cuanto, a pesar del reconocimiento de derechos, por alguna determinada conducta, ya digo, de particulares o del mismo propio Estado, ese derecho no se puede ejercer. Por eso yo hablo de que la garantía hace la efectividad del derecho. Si el derecho no se puede ejercer, algo tiene que hacer que lo podamos gozar al derecho. Y ese algo es lo que se llama garantía. Es decir, las garantías, si las queremos definir de una manera muy, pero muy amplia, y le voy a explicar por qué la ventaja de definirlas con amplitud, serían medios. Para la protección de los derechos. Exactamente. Es una, eh, es una definición sumamente amplia. ¿Y por qué me interesa esta definición amplia? Por lo siguiente, en esa definición tan amplia de garantías, porque es real, es muy amplia, que es uno de los criterios posibles para diferenciarla, entran, por ejemplo, como estoy poniendo acá, los principios constitucionales en materia tributaria. Por eso yo les hablaba que son garantías del contribuyente. Que de hecho lo son. Ahora, ¿cómo hago para llamarlos garantías? Cuando en realidad la garantía la asociamos al amparo, al debido proceso, al habeas data, al habeas corpus, entre alguna otra más. La división de poderes depende del criterio que sea, es una garantía. Y evidentemente, a medida que restringimos el concepto de garantías, van quedando muchos ejemplos de garantías afuera. Por eso yo prefiero utilizar el concepto amplio, en donde los principios constitucionales en materia tributaria son una garantía. ¿De qué? De los derechos de los contribuyentes. Por eso me parece que la mejor manera de definirla es utilizando un concepto amplio. Porque justamente en esa amplitud del concepto me permite ingresar la mayor cantidad de ejemplos posibles. Y además me permite también salir un poco de los ejemplos clásicos. El debido proceso y el amparo no van a encontrar ningún libro del planeta
que no los marque como garantías. Eso ocurre acá y en cualquier parte del mundo. Ahora después habrá que ir viendo qué otros tipos de garantías puede haber o no. Y desde la perspectiva de un concepto amplio, evidentemente los principios constitucionales en materia tributaria son garantías del contribuyente. ¿Por qué? Porque están pensados para proteger los derechos del contribuyente frente a la potestad tributaria del Estado. Yo le dije hace rato, es la principal defensa que tiene aquella persona que está llamada a pagar tributos. La defensa no es posible decir yo no lo pago. No, esa defensa no existe. De hecho, puede hasta incluso traer inconvenientes. Ahora, la defensa de que un tributo es inconstitucional, no tengo dudas que es totalmente viable. Y yo les dije, puede ser inconstitucional generalmente por dos motivos. O porque viola las garantías del contribuyente, o porque viola el reparto de la potestad tributaria entre el Estado y las provincias. Ahí están los dos centros neurálgicos de la inconstitucionalidad en materia tributaria. Dentro del concepto de garantías, existen clasificaciones, varias. Yo voy a tomar una que la recepta la Constitución y otra importante para explicar dos clases distintas de garantías que hay, que hoy la vamos a ver en clase incluso. La primera, que surge también del artículo 33 y que fue consultado en el parcial, tiene que ver con que hay garantías explícitas e implícitas. Es una clasificación que la crea el artículo 33, que es el mismo artículo que contempla la clasificación de los derechos en expresos e implícitos. Hubo una pregunta en el parcial para diferenciarlos. Y hubo una actividad para resolver también con respecto a esos derechos, que para el que la tuvo, o para aquella persona que la tuvo, ya les digo que está mal. Un derecho expreso, nunca un juez puede decir que está en la Constitución porque sale de tales cosas. El derecho expreso está en la Constitución porque hay un artículo que lo tiene escrito. El juez no tiene que ir a indagar a dónde está ese derecho. Porque si hay que indagar, quiere decir que no lo encuentra en ningún artículo. Entonces tiene que ver de dónde lo puede sacar. Eso es más un derecho implícito que un derecho expreso. Entonces, para aquella persona que tuvo la resolución de situación problemática, con eso de que el juez reconoció el derecho expreso utilizando tal y tal y tal cosa, sepan que está mal. El derecho expreso no hace falta indagar. El derecho expreso es cuando uno agarra un artículo y dice, acá está, lo menciona este artículo, listo. No hay más nada para hacer. Y acá en las garantías pasa lo mismo. Hay garantías expresas y hay garantías implícitas. Y hay un ejemplo posible de garantía implícita. Y por otro lugar, hay garantías que son instrumentales y otras garantías, esperen que lo voy a poner, garantías instrumentales, ya vamos a ver cuáles son. Y garantías que se ejercen, es decir, que se utilizan adentro de un proceso o de un procedimiento. Es una clasificación bastante interesante para tener en cuenta. Y con una aclaración con respecto a esta clasificación. Por lo general, los procesos son siempre judiciales, es decir, ante un juez. Y los procedimientos
son ante la administración pública. Después, las palabras se entremezclan y se utilizan erróneamente cambiadas. Sobre todo, hablar de un proceso ante la administración pública. Eso sí que es mucho más error que decir, bueno, hay que cumplir con cierto procedimiento ante un juez. No lo veo tan mal. Pero hablar de un proceso en la administración pública sí que es algo erróneo. En la administración pública no hay jueces. Incluso, es errónea hasta la terminología que tienen algunas leyes argentinas, en donde, por ejemplo, la ley de procedimiento tributario, que se las marqué en la explicación de la actividad sincrónica del día de hoy, habla del juez administrativo. Lo mismo hace el decreto que regula el funcionamiento de la AFIP, el decreto 618 del año 97. Si es administración pública, no pueden ser jueces. Una cosa es la administración pública, que está emparentada con el órgano ejecutivo, y otra cosa es el órgano judicial. Es como que yo dijera el legislador juez, o el juez legislador. ¿Se imaginan ustedes si yo le dijera, bueno, sí, los legisladores son jueces? Qué cosa más interesante. O al revés, el juez también es legislador. Sin embargo, al director de la AFIP, cuando resuelve ciertos temas, se dice que lo hace en el marco de su función de juez administrativo. ¿Qué va a ser un juez administrativo? Primero, porque es un contrasentido la expresión. Segundo, porque lejos está de ser un juez. Lo único que hace es resolver un tema que está dentro de sus funciones. ¿Por qué se le pone juez administrativo? Vaya uno a saber. Esto me recuerda un entredicho que siempre suelo tener. Justo estaba mi titular de cátedra ese día, en una reunión que tuvimos acá en el colegio de Loma de Zamora, en donde una persona me dijo, yo soy juez de faltas. Y evidentemente yo no tendría un buen día ese día, propio de los geminianos, que suele ocurrir. Le digo, mirá, vos no sos ningún juez. Vos simplemente aplicás actos administrativos, por ejemplo, una multa de tránsito, que es un acto administrativo, que tiene que cumplir con todos los requisitos que pide la ley de procedimiento administrativo. Pero eso de juez, de falta, el nombre está, perfecto, pero ¿qué juez? Jueces son los jueces propiamente dichos. Sí. De modo que en la práctica todas estas expresiones se entremezclan, se utilizan y demás. Pero jueces son jueces. Que una persona tenga la potestad de resolver ciertas cuestiones no lo convierte en juez. Por ejemplo, los entes regulares de servicios públicos a diario resuelven cuestiones entre el usuario del servicio público y la empresa que presta el servicio. Y eso los convierte en jueces porque resuelven un conflicto. Ni por casualidad. Ni por casualidad. Entonces, en la administración pública no hay jueces, no hay un proceso judicial, hay simplemente un procedimiento que lo marcará alguna norma de nuestro Estado ante ese órgano. Nada más. Por eso es la distinción entre procesos o procedimientos. Bien. Las garantías instrumentales son aquellas que presentadas ante el juez correspondiente dan lugar al inicio de un proceso judicial. Es decir, yo presento la garantía ante el juez que corresponde y se inicia un proceso judicial, que en realidad ese proceso judicial es un proceso constitucional, puntualmente, así se lo llama. Así como hay un proceso de alimentos, hay un proceso judicial de divorcio, hay un proceso judicial de despido,
hay un proceso judicial de lo que se les ocurra, porque son infinitos los procesos judiciales que hay. Hay uno que se llama proceso constitucional. ¿Cuáles serían garantías instrumentales? Por ejemplo, el amparo, el habeas data, el habeas corpus, entre otras. Es decir, son todos procesos constitucionales. Yo presento el amparo, que se los voy a poner acá. Se presenta el amparo y comienza lo que se tiene que llamar técnicamente de esta manera: proceso constitucional de amparo. De hecho, hoy a la tarde, acá ya me tengo separados los escritos que electrónicamente tengo que presentar en los distintos juicios de amparo que tengo de mi estudio. Porque el amparo es una garantía que cuando la presento comienza el juicio correspondiente o el proceso judicial correspondiente. Ese juicio o ese proceso judicial técnicamente se llama proceso constitucional. Ya que estamos en el tema, los procesos constitucionales tienen dos finalidades distintas, que obviamente se terminan entrecruzando. La primera, proteger los derechos reconocidos en la Constitución. Y la segunda, que obviamente no tiene una finalidad distinta que la primera, porque si protejo los derechos de la Constitución, estoy protegiendo la supremacía constitucional. Bueno, la segunda finalidad sería proteger la supremacía constitucional. Yo creo que la A queda incorporada dentro de la B, pero son las dos finalidades que se le asignan a estos procesos. Yo presento un amparo, una habeas data o una habeas corpus, y automáticamente comienza el proceso judicial de amparo, el proceso judicial de habeas data o el proceso judicial de habeas corpus. Por eso son garantías instrumentales. En cambio, hay garantías que no constituyen o que no provocan el nacimiento de un proceso o de un procedimiento, sino que se ejercen adentro de un proceso o de un procedimiento. Y claramente el debido proceso es una garantía de ese tipo. Yo no puedo presentar un debido proceso porque no existe como garantía que se presenta, y mucho menos el debido proceso va a dar lugar a que nazca un juicio o a que nazca un procedimiento administrativo. Ahora, miren lo que ocurre. Vamos a ser más genéricos. En los procesos constitucionales de amparo, de habeas data y de habeas corpus, se tiene que aplicar la garantía de debido proceso. Como también en cualquier proceso judicial. No hace falta de los procesos constitucionales. Y como también, por eso toda la actividad sincrónica tienen pensada para hoy, en cualquier procedimiento administrativo. En un procedimiento dentro de un municipio, en un procedimiento dentro de ARBA, en un procedimiento dentro de la AFIP,
en un procedimiento dentro del ANSES, tiene que haber debido proceso. Ahora, el debido proceso no provoca que nazca un proceso o un procedimiento, sino que el debido proceso funciona adentro de los procesos judiciales y adentro de los procedimientos administrativos. Fundamental la diferencia. Por ahí me pareció en algún momento de la mañana haberlo visto a Franco. Franco también trabaja en un tribunal laboral, y no me imagino yendo al tribunal de Franco a decirle: hola, buen día, vengo a ver el expediente de tal persona contra tal persona que trata sobre un debido proceso. Seguramente Franco me diría: no, vos venís a ver algún despido, algún accidente de trabajo. No, yo vengo a ver el juicio que Nicolás le hizo a Erika por un debido proceso. Y Franco tiene que decirle: no, adentro de ese juicio se tiene que respetar el debido proceso, pero el debido proceso no es un juicio, acá no tenemos ese juicio, no existe. Ahora, yo podría decirle a Franco que vengo a ver el amparo que tal persona le hizo a otra tal persona. Y Franco va a decir: pero ¿a qué no te lo alcanzo? Y va a venir el expediente del juicio que tal persona le hizo a tal otra y que es un amparo. Es una diferencia que tiene que estar presente para distinguir dos tipos distintos de garantías. Además, justamente nosotros, en la clase, por una cuestión de tiempo, y que no es por el curso de verano, sino que lo hacemos también en la clase durante la cursada regular, prestamos atención al debido proceso, porque no le puede faltar esa explicación, y al amparo. Bien, ¿dónde van a ubicar el debido proceso dentro de la Constitución argentina? Está regulado en dos artículos, como lo son el 18 y el 28. Y justamente el debido proceso es una garantía explícita en una parte y en otra parte es una garantía implícita. ¿Por qué digo esto? Porque el debido proceso se clasifica en debido proceso adjetivo, artículo 18, y el sustantivo, artículo 28. Yo le marco los artículos, pero el debido proceso adjetivo, al menos para mí, es una garantía explícita. Si uno lee el artículo 18, se va a dar cuenta que aparecen por lo menos 4 garantías que se tienen que respetar en los procesos judiciales y también en los procedimientos administrativos. Ahora el artículo 28 no habla de ninguna garantía que se tenga que respetar en los procesos judiciales o en los procedimientos administrativos. Sin embargo, implícitamente surge implícitamente del artículo 28 y obviamente del artículo 33, que es el artículo de las garantías y de los derechos implícitos. Y van a ver que ustedes, cuando avancemos en la explicación, al debido proceso adjetivo, alguna garantía que lo forma, lo van a conocer. Al que no es tan conocido por todos y todas, es el debido proceso sustantivo, que es tan importante como el otro, pero por lo general suele ser menos conocido. Recuerden que el debido proceso se ejerce tanto en los juicios ante un juez como en los procesos ante la administración pública. Eso es así, funciona en los dos ámbitos. Lo vuelvo a poner por las dudas.
Se aplica dentro de los procesos judiciales y dentro de los procedimientos administrativos. Es más, en la actividad sincrónica se lee en la explicación la ley de procedimiento administrativo, la mal llamada ley porque es un decreto ley, por eso no la llamé ley. Hay un artículo puntual, en su artículo 1, inciso F, ustedes esta norma la van a tener que utilizar muchísimo en derecho administrativo. De hecho, el derecho administrativo parte en gran medida de esta mal llamada ley. En su artículo 1, inciso F, determina que el debido proceso se aplica en los procedimientos administrativos. Con lo cual, esto corrobora lo que digo yo. No hay ningún procedimiento ante la administración pública que no se cumpla con el debido proceso. Y si no se cumple, es inconstitucional. Ahora bien, ¿en qué se diferencian los dos debidos procesos? El aspecto sustantivo, perdón, vamos a empezar por el adjetivo, que es más largo. Justamente son las garantías mínimas para que un proceso o un procedimiento sea formalmente válido. Y cuando yo me refiero a formalmente válido, me estoy refiriendo a lo siguiente. Que ese proceso o ese procedimiento tramite en forma constitucional. ¿Y cómo se va a dar esto? De una manera muy sencilla. Es decir, respetando las garantías del debido proceso. Por eso uno es adjetivo. Tiene que ver en la forma de cómo se lleva adelante un proceso o un procedimiento. El otro apunta a otras cuestiones. Como dije antes, igual de importantes que el aspecto adjetivo, pero apunta a otra cuestión que tiene que cumplirse porque si no también es inconstitucional. Si miran el artículo 18 de la Constitución Nacional, que recomiendo que tengan la Constitución a mano y vayan identificando esto, porque después en los parciales tienen que hacer esta tarea ustedes, determina las garantías del debido proceso adjetivo. Por ejemplo, le va a decir lo primero, juicio previo fundado en ley anterior al hecho. Una garantía enorme para los procesos y para los procedimientos, por más que diga juicio previo. ¿Qué les quiere decir la Constitución cuando marca esto? Lo siguiente.
Nadie puede ser sancionado con la realización de una determinada conducta sin que ello sea el producto de un juicio o de un procedimiento previo, en primer medida. Si a una persona se la va a sancionar y se le va a decir que tiene que realizar tal conducta como consecuencia de esa sanción, eso tiene que surgir o de un juicio o de un procedimiento en forma previa. Y además, el proceso o el procedimiento que imponga una sanción tiene que estar establecido por una ley. No puede salir de cualquier lado. Las leyes del Estado argentino, de una provincia, son las que marcan cuáles son los procesos y los procedimientos que existen. No van a pensar que los jueces son los que dicen este es el procedimiento tal. No. El juez aplica un procedimiento que una ley le dice que existe. Y con una particularidad. Esa ley tiene que ser anterior al hecho que provoca el nacimiento de un proceso o de un procedimiento. Parece que es una garantía que no dice nada, pero dice todo esto. ¿Me van a aplicar una sanción? Perfecto. Que salga del proceso o del procedimiento que diga que yo estoy sancionado. Bien. Que ese proceso, ese procedimiento se funde en una ley y que no sea el capricho de nadie. Perfecto. Y esa ley además tiene que ser anterior a la conducta que yo hice que da lugar a ese procedimiento. Claro, entonces una ley nueva o reciente que se haya establecido no debería aplicarse. Sí o Tal sí cual. con una anterior al hecho. Tal cual. Ayer acá en el estudio vino un cliente, no puntual mío, sino de mi titular, en donde estábamos viendo una cuestión que nos estaba planteando con el Código Civil viejo, porque era una cuestión del año 2010. Y automáticamente, para lo que decís vos, Erika, el código nuevo ni siquiera hay que mirarlo, porque es una cuestión previa a ese código, al del 2015. Entonces estamos viendo una cuestión que todavía estaba vigente, pero que teníamos que resolver utilizando la ley correspondiente, no esta. Las leyes no rigen hacia atrás, salvo alguna excepción muy puntual. Las leyes todas rigen para hacia adelante. Hay leyes que pueden ir para atrás, siempre y cuando sean más beneficiosas, pero ya les digo, es la excepción a la enorme regla, que es que las leyes rigen las conductas hacia el futuro, no hacia atrás. Pero, por ejemplo, para ilustrar esto, les puedo dar un caso que tiene que ver totalmente con nuestra carrera, que es, por ejemplo, la falta de pago de un impuesto. Y vamos a hacerlo la cuestión provincial, no vayamos a la cuestión, aunque lo puedo hacer en los dos casos. Llegado ese caso, se inicia el proceso de ejecución fiscal, así se llama en el Estado, o de apremio, así se llama en la provincia de Buenos Aires. Si esto ocurre,
ninguna persona puede decir que no se respetó esta garantía. ¿Por qué? Por lo siguiente. La obligación de pagarlo va a surgir de un proceso, porque el juez va a decir que hay que hacerlo. Además, que en realidad es una obligación de pagarlo, yo lo llamé suavecito, es una ejecución que hace el juez, en donde, por ejemplo, para que tomen idea de que no es algo voluntario, se van a aplicar intereses, por ejemplo, si es que lo puede pagar. Si no lo puede pagar, el juez buscará alguna alternativa para hacerlo y buscará con qué bien esa persona va a responder. Por eso les digo, es más que nada una sanción, no un pago voluntario. Pero de alguna manera el tributo se termina pagando. En segundo lugar, surge de una ley, o por lo menos de una norma jurídica. Y en tercer lugar, es anterior al hecho de no haber pagado el impuesto. Ningún contribuyente le puede decir al juez de dónde salió la ley de apremio o de dónde salió la ejecución fiscal, y mucho menos le puede decir que no es anterior al hecho. Porque, por ejemplo, el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires es la década del 60. Y la ley de procedimiento tributario, que yo se las marqué en la actividad sincrónica desde el año, es la ley 11.683. Para que sea una idea, década del 30. Imagínense que el contribuyente va a decir, pero señor juez, eso es anterior al hecho, y el juez le va a decir, mirá, más o menos la anterior al hecho son 100 años por lo menos. Esto es lo que quiere esta garantía. ¿Se cumple con esas tres cosas? Como contribuyente, el debido proceso, lamentablemente, no me aportó nada. No le pude cuestionar nada a ese juez que me aplicó la sanción por no haber pagado el tributo correspondiente. Y esto yo me canso de verlo cuando se podía ir a tribunales, ahora se puede ir con turno nada más, antes era una cosa de todos los días. Y voy acá al juzgado contencioso administrativo, que está en la calle Portela, entre Acevedo y la avenida Irigoyen, es decir, a 1,5 cuadras del municipio de Lomas, y generalmente vienen personas que están incendiadas en bronca, con una carta de documento, que incluso hasta ARBA hace cosas inconstitucionales, por suerte eso ya se está corrigiendo, de directamente embargar bienes por falta de pago de tributos. Y vienen con esa carta de documento con una bronca bárbara al juzgado. Y la verdad el juzgado no es el que embarga, lo hace directamente ARBA. Y también lo hace la AFIP. Inconstitucionalmente, pero lo hace. Y después, los chicos de mesa de entrada y las chicas de mesa de entrada la hacen re fácil. Le preguntan, yo me acuerdo un caso puntual, y dice, ¿usted es dueño de un Mini Cooper? Le dijo un día, y yo ya sabía por dónde venía la mano. Me dijo, sí. Me dice, puede ser que tenga alguna deuda de patente, y no sé. Me dice, mira, acá estoy viendo el expediente, el juicio de apremio que inició ARBA, y me parece que debe como 7 años de patente. La cara de la persona ya no era de tanta bronca, sino era de vergüenza, porque el juzgado estaba lleno. Yo pensaba, si tienes un Mini Cooper, garpalo. Si no, te tomás el transporte público que viene bárbaro. Con la SUBE, nadie va a hacer más ni menos por tomarse la SUBE y ir a todo lado con la SUBE. Obviamente es una cuestión de comodidad, no tengo dudas, pero para comodidad no hace falta tampoco un Mini Cooper. No creo que sea más o menos cómodo. Pero generalmente siempre vienen así, vienen embroncadísimos. A veces tienen razón y a veces no. Pero cuando le dicen, su dominio es tal, sí, es un auto tal, bueno, tiene deuda de patente, por eso ARBA le está haciendo el reclamo. Y lejos de defender al fisco yo. Lejos de defender al fisco.
Pero yo le digo situaciones que pasan en ese juzgado, que como les dije en algún momento, atiende todas cuestiones en donde una de las partes del conflicto es el Estado. Y ahí, ¿saben qué es lo que hay para hacer si no hay ninguna defensa posible? Que ustedes ya lo van a ver en la materia de impuestos, las defensas que hay. No me refiero a los principios constitucionales, sino qué puedo hacer como contribuyente. Porque, por ejemplo, una vez me pasó a mí que a un colegio le embargaron todas las cuentas bancarias, supuestamente por no pagar el impuesto inmobiliario, pero con un pequeño problemita. En el medio de esto, a ese colegio le habían dado una exención para ese pago del impuesto. Me presenté en el apremio, como bien lo llamé acá, y le dije, así que mi cliente tiene deuda y por eso le trabaste las cuentas bancarias. Bueno, acá yo te voy a decir por qué no tiene deuda. Tiene una exención dada. Con lo cual, lo que tienen que hacer es levantar el embargo y reparar los daños que causaron, porque no es ningún deudor. No paga porque está exento de hacer el pago, por ejemplo. Eso fue todo lo que hice en el expediente. Levantaron el embargo y se terminó. Y obviamente cobré mis jugosos honorarios. Para la risa de Nicolás, que no tiene la camiseta de Río. Es raro. Y bueno, algún día, después te viene la clase y te la pones de nuevo. Te hice acordar. Ahora después de la clase sincrónica va a aparecer la camiseta. Te hice acordar, ¿viste? Estuve La atento. próxima respeto la cábala, profe. Estuve atento, ¿viste? Para que vean, no me olvido de nada. Hasta ahora me viene yendo bastante bien, así que voy a seguir con la cábala. La tuviste puesta en el parcial también, ¿eh? No, no, sí la tuviste en el parcial. Bueno, cuando te dé la nota y vemos cuánta cábala hay o no. Eh, y otras veces, ¿saben qué es lo que hay que hacer? Que también me ha pasado. Eh, Trato de conseguir el número para comunicarme con el apoderado de ARBA, que hay por todos lados, y hay que llamarlo y hay que decirle qué facilidades de pago hay, porque no tengo nada para plantear. De boguita, es real, no se pudo pagar por el motivo que sea, quiero cumplir con el pago. ¿Qué facilidad hay? No hay ninguna defensa posible. Cuando la hay, la hay. Cuando no la hay que comunicarse y ver qué es lo mejor que uno se puede llevar. No, no hay mucho más secreto que esto. Ese es el juicio de ejecución fiscal en la Nación y en la provincia de Buenos Aires se llama apremio. Técnicamente es lo mismo, cambian los nombres. Pero yo no voy a discutirle a un juez que existe el juicio de ejecución fiscal o el de apremio. Hace años que existe. No es que lo inventaron al día siguiente que yo no pagué el impuesto inmobiliario. Me lo armaron porque yo no pagué el impuesto al otro día. No pagué la patente automotor, al otro día apareció el juicio de apremio. El juicio de apremio existe de toda la vida. Este caso que yo estoy diciendo del colegio, por lo menos debe ser hace 10 años que lo tuve acá en el estudio. Por lo menos. Eso es lo que quiere esta garantía del debido proceso. Que cuando yo cometo un hecho, al otro día no aparezca una ley que me diga que está prohibido y que aparezca la ley que regule el trámite para castigarme por esa conducta que está prohibida. Eso tiene que ser todo anterior. Con anterioridad me tienen que marcar qué conducta está permitida y cuál está prohibida. Y la prohibida tiene que tener el proceso correspondiente para sancionarme por eso, pero no después de que la cometo. Y la diferencia es elemental. Si eso no fuera así, nosotros y nosotras no podríamos vivir por una cuestión puntual. No sabrían qué es lo que pueden hacer o no cuando termine esta clase. Van a ir a la calle y van a decir, los que puedan moverse o los que tengan necesidad de moverse, van a decir, ¿y esto estará bien lo que hago o estará mal? ¿No aparecerá mañana una ley del Estado, una ley de la provincia que diga que está mal y no me sancionarán por esto? Esa es la diferencia central. Generalmente esta garantía, si se la viola, es de una grosería tal
que la inconstitucionalidad es más grande que toda América Latina junta. Para que sea una idea del bochorno que sería violar esto. Pero un bochorno en serio, ¿eh? Un bochorno que la verdad las personas que se pongan en funcionamiento para violar esta garantía, y bueno, no sé qué sanción les cabe realmente. En este momento ni me la imagino porque no me puedo imaginar un caso así. Bien, ¿qué otra garantía más aporta el debido proceso? Aporta la siguiente. Habla de un juez natural de la causa. No lo dice así, pero la garantía se llama juez natural de la causa. Es decir, el juez que corresponde que intervenga y resuelva una causa judicial o un proceso judicial, como ustedes lo quieran llamar. Es lo mismo, causa judicial, proceso judicial, lo mismo. Y si bien habla de juez, también tengo que decir lo siguiente. El órgano administrativo que tiene que realizar un determinado acto. No cualquier órgano administrativo puede realizar uno u otro acto. En ese caso, vamos a estar hablando, mal llamado, del juez natural que tiene que intervenir en ese acto. Por ejemplo, el director de la AFIP tiene ciertas funciones que no tienen los demás empleados de la AFIP. Y si la función que le corresponde hacer al director de la AFIP la hace otro funcionario, salvo algunas particularidades que se puedan llegar a dar, yo tengo que plantear que se me violó el artículo 18 porque no es el órgano competente para hacerlo. Y con una cuestión. Acá estamos hablando del órgano judicial o administrativo que tiene competencia para resolver un proceso o un procedimiento. No cualquier juez puede intervenir en una causa. Vamos al caso del juicio de apremio que les dije acá en Lomas. ¿Por qué tendría que intervenir un juez de Quilmes? Un juez de La Plata. Ese juez no es el competente. No es el que debería haber intervenido y por lo tanto es inconstitucional. La competencia es lo que permite a un órgano judicial o administrativo ejercer sus funciones. Y por lo general, la competencia es en cuanto a la materia, al lugar y en último lugar al grado. Son las tres generalidades para clasificar a la competencia. De esa manera yo llego al órgano judicial o al órgano administrativo que tiene que intervenir. Que de hecho, cuando yo como abogado presento un reclamo judicial, tengo que indicar cuál es el juez competente. Y ahí le digo, mira, en cuanto a la materia es este juez, en cuanto al territorio es este juez. La materia refiere al objeto del proceso o del procedimiento. Por ejemplo, en un caso de apremio,
en un caso de juicio de apremio, en cuanto a la materia, solo puede intervenir lo que se llama de esta manera, el juez contencioso administrativo. No tiene nada que hacer un juez laboral, no tiene nada que hacer un juez de familia, no tiene nada que hacer un juez civil, un juez comercial, un juez penal, porque en cuanto a la materia no tiene nada que ver con el juicio de apremio. Nada que ver. En cuanto al territorio, obviamente, es el órgano o administrativo que corresponde según donde ejerza sus funciones. Ahí habrá que ver cuál es el criterio para determinar qué juez es el competente o qué órgano administrativo es el competente. Pero, por ejemplo, si a mí me aplican una infracción de tránsito en Lomas de Zamora y de repente veo que me llega una intimación de pago de otro municipio y demás, ¿qué tiene que ver ese municipio con Lomas de Zamora? Yo primero tengo que presentar en ese expediente administrativo y decirle, ustedes no tienen nada que reclamarme. Puede haber hecho la peor infracción de tránsito de la historia de la humanidad. Pero ¿qué tienen que hacer ustedes reclamándome eso? Que me la reclame el juez de falta correspondiente. No ustedes que no tienen nada que ver. O viene, esta es más interesante para todos los administradores y administradoras o contadores y contadoras. Como me pasó una vez a mí con el local que soy abogado, que bueno, ya soy amigo de esos chicos, hace rato que trabajo con ellos. Me llaman y me dicen, Pablo, me están por clausurar el comercio. Le digo, ¿cómo me están clausurando por el comercio? Sí, tengo acá. ¿Qué hacemos? Le digo, espera que voy para allá, a ver qué podemos inventar. Y a ver por qué es la clausura comercial, que tenían razón. No por una infracción del lugar, sino por una cuestión de que no se estaba cumpliendo con ciertos trámites que el trabajador tiene que hacer para poder trabajar dentro de un comercio. Que al final no se terminó clausurando ni nada. Pero ¿cómo me va a venir a clausurar en un comercio de Loma de Zamora o de Banfield el municipio de Lanús? A eso me refiero yo con la competencia en cuanto al territorio. Y les doy un dato. Ese día, antes que yo, llegó la contadora de este comercio, que es impecable. Y creo que se los di el dato, y si no, se los doy ahora. Esa chica estudió en su facultad, es contadora y administradora, y con una particularidad. Cuando me llamó por primera vez al estudio para preguntarme una cosa, porque tenía que liquidar el sueldo de un trabajador, y yo lo había suspendido por mala conducta, me preguntó para ver cómo lo quería que lo liquide en el recibo de sueldo y demás. Me dijo, ¿querés que te diga algo? Le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, yo cursé con vos constitucional en Loma. Le digo, no me digas. Me dice, sí. Los días lunes. Le digo, sí, sí, seguramente puede ser. Me dice, no, no, te digo que sí. Así que es como que van a tener que en la carrera empezar a juntar todas las cosas que yo les digo. La clausura comercial es una posible sanción que se aplica por un montón de cuestiones. Habrá que ir a leer la ley de falta municipal de Loma de Zamora, perdón, el código de faltas, y ver qué situaciones dan lugar a la sanción de clausura. Por ejemplo, la ley de procedimiento tributario, ante ciertos incumplimientos,
establece la sanción de clausura. Y la ley el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires también. Por eso les digo, es como que tienen muchas materias que están relacionadas unas con otras. Yo estoy hablando de un montón de cosas desde derecho constitucional. Así que imagínense cuántas otras tantas cosas interesantes tienen para contarles las demás materias de la carrera. Entonces, esto es lo que aporta esta garantía del juez natural de la causa. Que recuerden, no se dejen llevar por la palabra juez. Ahí también entra la expresión órgano administrativo. Yo le di casos de uno y de otro. Que se hable de juicio previo no quiere decir que dentro de esa expresión no quede comprendido la expresión procedimiento previo. Por eso yo aclaré, el debido proceso se aplica a los procesos judiciales y a los procedimientos administrativos, a los dos. En tercer lugar, se habla de la garantía de defensa en juicio, que es sumamente amplia. En donde queda comprendido, entre otras tantas cosas, las notificaciones. Si a mí no me notifican de determinada situación, no puedo conocer qué es lo que se me está reclamando. Con lo cual, una de las primeras grandes defensas son las notificaciones. ¿Cómo hago yo para saber que debía la patente de automotor? Está bien, lo sé porque no lo pagué. Pero igual aún así me tienen que notificar de que se me inició el reclamo llamado apremio. Tal vez no pagué la patente de automotor, yo lo sé. Pero ¿cómo sé que la provincia de Buenos Aires me está haciendo ese reclamo? La única manera de enterarme es que me llegue la notificación correspondiente. Vamos a ponerlo acá, entre paréntesis. En el juicio de apremio, la notificación no es por cédula, es por un oficio muy simpático. Y no es un oficio para que yo lo conteste, sino que es un oficio de pago o un oficio de citación de remate, en donde me dan 5 días por lo general para que establezca, y miren esto, alguna de las defensas que existen en la ley y que no son muchas más de las que le dije yo. Por ejemplo, un pago documentado. Yo tengo el pago documentado, le digo así que yo debo patente automotor, bueno, acá te presento todos los comprobantes de pago que tengo. Así que yo debo tal impuesto, acá te presento la exención que el mismo Estado me dio, que ahora me está diciendo que yo debo, por ejemplo. Ese lindo oficio que me llega en un juicio de apremio, el juez me va a decir que tengo 5 días para oponer, esa es la palabra puntual que se utiliza acá, las defensas que yo creo que tengo. Pero ese yo creo que tengo salen de la ley, no son las defensas que yo me puedo ya imaginar que tengo. ¿Por qué el juez dice las defensas que posiblemente se puedan plantear? Porque la ley da 5 como muchas. Ahora, fuera de esas 5, no hay más nada para hacer. Pero si no me notifican del apremio, ¿cómo me defiendo yo? Suponiendo que no me notificaran,
Y el juez llega a la conclusión, sí, Corbalán, usted tiene que pagar todo esto, y si no lo puede pagar, yo veré cómo hago que la provincia le cobre, o embargándole el vehículo y vendiéndolo, o demás. Yo lo que tengo que plantear ahí es la inconstitucionalidad de todo ese proceso judicial, porque no pude intervenir y no me pude defender. Suponiendo que me notifican la presentación de pruebas, es fundamental. Me notifican pero no puedo presentar pruebas, estamos en lo mismo. Por otro lado, supónganse que me notifican, presento pruebas y sale la sentencia del juez que me dice que soy responsable de no haber pagado el tributo y que por lo tanto lo tengo que pagar con los intereses y demás y demás. Yo lo puedo cuestionar, esa sentencia. Sería una impugnación. Tal cual. Y la única manera de impugnar la sentencia de un juez es presentando el recurso correspondiente. Si me niegan ese recurso, se me está violando el derecho de defensa en juicio. Yo acá le pongo los casos más groseros, que no van a pasar nunca. Pero para que vean la importancia que tiene esta garantía de defensa en juicio. Y la última garantía que reconoce el artículo 18, que sería bueno que lo lean, porque yo acá se lo estoy pasando en limpio, pero es un artículo que habla de todo. Habla del domicilio privado, de la correspondencia privada, de las cartas privadas, habla de hasta que las cárceles tienen que ser sanas y limpias para la recuperación de las personas. En el medio de todo eso se dedica al debido proceso. Reitero, miren la Constitución, yo hago un extracto, ustedes lo tienen que mirar. La última garantía que les da, que es muy interesante, es la prohibición de declarar contra uno mismo. Yo no tengo por qué presentarme ante ese juez y decirle, sí, la verdad, juez, soy el peor contribuyente de la historia argentina. Tengo el auto del 2000, nunca pagué un impuesto automotor, soy el peor de todos, sí, la verdad que sí, castígueme de la peor manera. No tengo por qué hacerlo. Puedo presentarme y decirle, yo nunca dejé de pagar, a pesar de que es una tremenda mentira. Y aclaro, no hay ninguna sanción para el mentiroso siendo parte. El que es jodido si miente es el testigo, no la parte. Por ejemplo, vamos a sacar el caso del impuesto. En los accidentes de tránsito, que a mí la verdad que no me gustan ni un poco, pero alguno que otro hago, sobre todo cuando son personas conocidas y no me queda otra, no conozco ninguna de las dos personas que haya intervenido en la causa, en el expediente, que no diga que venía manejando con total atención a 30 kilómetros por hora y que la culpa la tiene el otro. Mi cliente viene y me dice, no, Pablo, mirá, yo venía, no creo que más de 35 kilómetros por hora. El otro venía a 150. Y el otro va a decir, no, no, yo venía a 30 y vos venías a 150. Y el que venía a distraer era vos venías con el teléfono en la mano. Y otro decir, no, con el teléfono en la mano yo no. Yo venía con 4 cinturones de seguridad puestos. No tengo teléfono celular. Ni siquiera la radio estaba escuchando. ¿Está mal? Desde la moralidad puede ser. Ahora el juez no puede sancionar a ninguno de los dos, porque la parte no está obligada a decir, sí, la verdad, juez, creo que soy el peor conductor de la historia argentina. Qué suerte que mi seguro no castiga por ser mal conductor, porque si no, pagaría 4 veces más de lo que pago cada mes que viene la cuota del seguro. No existe eso. Ahora, si yo llevo un testigo que dice que estuvo ahí, que vio todo, y en verdad no vio nada, y la persona que toma la audiencia se llega a dar cuenta de que el testigo está empezando a decir cosas que no son verdad, y ese testigo sí se va a complicar. Porque él sí está obligado a decir la verdad. Ya les digo, si las personas que son parte de un juicio no pudieran mentir,
estamos en el horno. Que no está bien, pero por ejemplo, yo no conozco empleador que cuando se hace un reclamo no te diga que todo está en regla. No conozco uno. Y así le puedo dar un montón de casos, en un montón de otros juicios. Porque justamente hay una garantía en la cual nadie está obligado a declarar contra uno mismo. Puede ser una alternativa, que yo me presente y diga así, señor juez, yo debo 5 años de impuestos. Me comunico con el apoderado de ARBA y veo cómo lo soluciono. Listo. A otra cosa. Es una alternativa válida. Ahora, en este caso, como yo le dije que las defensas no son muchas, no podría presentarme y decirle, señor juez, yo no debo, porque si yo digo eso, tengo que mostrar los comprobantes. Pero en otro juicio podría presentar y decir, no, señor juez, yo no tuve nada que ver. Es más, en un accidente de tránsito puedo decir, ni siquiera mi auto. Bueno, después me tienen que dar cargo de cómo sostengo eso. Pero todo nace de esta garantía constitucional que nadie está obligado a declarar contra uno mismo. Ese es el debido proceso adjetivo. Si a mí no se me respeta todo eso dentro de un proceso, de un procedimiento, es inconstitucional. Hace a la manera que se lleva adelante un proceso o un procedimiento. Ahora, si yo quiero tener en cuenta cómo se toman resoluciones dentro de un proceso o de un procedimiento, ahí ya tengo que mirar a otro debido proceso, que es el aspecto sustantivo. El aspecto sustantivo del debido proceso no tiene que ver con la forma de cómo se lleva adelante un proceso o un procedimiento, sino que tiene que ver con lo siguiente. Es un aspecto que apunta a que las resoluciones que se dictan en un proceso judicial o en un procedimiento administrativo sean razonables. Y obviamente lo razonable es opuesto a lo arbitrario, es decir, sean razonables y no arbitrarias. Y voy a hacer una aclaración. Las resoluciones en un proceso judicial se llaman de una manera muy puntual, sentencias. En cambio, las resoluciones en un proceso administrativo se imaginan que no se puede llamar sentencia. En la administración pública no hay un juez. ¿Cómo se dictan las resoluciones en un proceso administrativo? De esta manera. Se dictan por medio de actos administrativos. Lo que resuelve el director de la FIP es un acto administrativo. Lo que resuelve un intendente municipal es un acto administrativo. Lo que resuelve un juez municipal o un juez de falta es un acto administrativo. Lo que resuelve el ANSES, si yo le pido que me haga el trámite de jubilación y me dice que no me corresponde, o voy ahora y le digo, ¿por qué no me hace el reajuste de haberes? Y me responde que no me corresponde, eso es un acto administrativo. Por eso, la importancia de la materia de derecho administrativo para ustedes es total. Es total. Es total. Y como bien dijo acá Erika, las sentencias y las resoluciones administrativas se impugnan. Por ejemplo, capaz que esto de la práctica lo sepan. El contribuyente, por regla, es el que tiene que determinar qué impuesto tiene que pagar y qué monto tiene que pagar. ¿Saben cómo se llama eso? Que generalmente toda la persona conoce. Tiene un nombre particular.
Se llama determinación tributaria. Mucha palabra para decir que es un acto en virtud del cual se determina quién tiene que pagar un impuesto, cuánto tiene que pagar por ese impuesto y cuándo lo tiene que pagar. ¿Qué es lo que hace el contador cuando le liquida X impuesto? Que incluso lo puede hacer hasta el mismo contribuyente, si tiene algún conocimiento y no la pifia. Supónganse que el contribuyente o el contador no lo hace, se olvida de hacerlo o lo hace mal, entre otros casos posibles. Existe lo que se llama lo siguiente: determinación tributaria de oficio, es decir, hecha por AFIP. La AFIP les va a decir, ah, bueno, vos no hiciste la determinación tributaria, o la hiciste pero me parece que me estás falseando datos. Perfecto, la hago yo. La determinación tributaria, poniendo en práctica lo que hablamos de la competencia, no la puede hacer cualquier órgano de la AFIP. O cualquier empleado, la hace el director de la AFIP. ¿Y saben simplemente lo que es la determinación tributaria de oficio? Es un acto administrativo. Y como bien dijo Erika, se puede impugnar. Por eso vuelvo a repetir, cosa que ya lo debo haber aburrido y aburrido con eso. Pero derecho administrativo es fundamental. Es más, le puedo poner el nombre del recurso. El recurso de reconsideración. Y si mal no le pifio, artículo 76, ley 11683. Casi convencido que es ese. La ley 11683 es la ley de procedimiento tributario. Si me niegan ese recurso, me están violando el derecho de defensa. Y por lo tanto me están violando el debido proceso, y eso es inconstitucional. Ahora, si yo tengo motivos para poder impugnarlo, es una cosa distinta. Tal vez no hay ninguno. Tal vez sí. Eso ya es una cuestión de evaluar en el momento. Pero que se puede cuestionar sin duda. Entonces, el debido proceso sustantivo apunta a que las resoluciones sean razonables y no arbitrarias. Y los dos hacen que los procesos, los procedimientos sean constitucionales o sean inconstitucionales. Es una garantía. Yo acá en el estudio la utilizo a diario. Pero a diario en serio, porque es una gran defensa justamente de los derechos de las personas. Y el mensaje que yo les quiero dar, que es lo que más me importa, es que sepan que no es una garantía que solo funciona dentro de los trámites judiciales. Yo esto lo hablo seguidísimo con mi titular y siempre les digo, qué cosa increíble. En las facultades incluso de Derecho lo explican siempre relacionado con el proceso judicial. Y para aquel abogado que le gusta el derecho administrativo, no le digo que no le sirva, pero también le sirve que se lo expliquen orientado a los procedimientos que hay en la administración pública, que muchas veces en las facultades de Derecho ni se acuerda que están, y siempre te hablan en la causa judicial, en la causa judicial, en la causa judicial. Yo les hablé de causas judiciales en el derecho administrativo, pero también hay procedimientos administrativos. Están las dos cosas. Por eso creo que para la carrera nuestra, me refiero a la de nuestra facultad, el debido proceso tiene más importancia
desde el punto de vista de los procedimientos administrativos que desde lo judicial. Por eso hago tanto hincapié en la parte de derecho administrativo. Hay muchas situaciones que ustedes la van a resolver dentro de AFIP y dentro de ARBA. No van a tener necesidad de ir a un juez, no siempre hace falta ir a un juez. Yo he logrado levantar embargos en AFIP, en ARBA, sin tener que ir a ver un juez. Después fui a ver al juez, ¿saben por qué? Porque ARBA había trabado mal un embargo y le hizo perder dinero a un cliente de nuestro estudio y le trajo un montón de perjuicios. Por un embargo, por deuda de patente automotor, cuando el auto hacía 5 años que estaba dado de baja por robo, sin embargo ARBA en sus datos no lo tuvo en cuenta y le reclamó una deuda inexistente. Hicimos el trámite correspondiente dentro de ARBA, a eso me refiero al procedimiento administrativo dentro de ARBA, y mismo ARBA se dio cuenta del macanón que se había mandado y levantó el embargo, porque no tenía razón de ser, le trabó todas las cuentas bancarias a una persona sin motivo. Después fuimos al juez correspondiente, el contencioso administrativo y no otro, y le dijimos, señor juez, mire el macanón que se mandó ARBA. Yo quiero que usted me reconozca los daños que ARBA me generó. Es una cosa distinta. Ese trámite lo solucionamos directamente dentro de ARBA. Porque está la posibilidad de hacer presentaciones en ARBA o en AFIP. Por eso yo hablo de los procedimientos administrativos. Y ahí les dejé caso, ¿Cómo? Una consulta, en este caso, los procedimientos administrativos, ¿los puede presentar el contador directamente? Exactamente. No hace falta ser ni abogado ni contador. Ninguna de los dos. Sí hace falta tener conocimiento para rebuscársela de la mejor manera posible. Claro, tener estos conocimientos para poder identificar Claro, en qué situación se encuentra el cliente y, bueno, poder proceder de la mejor manera. tal cual. Ver qué plan. Por ejemplo, yo ahí le dejé un texto. Ese texto del amparo en la ley 11683 tiene exactamente una semana. Es de la semana pasada ese texto. Supónganse que vos te presentás, Erika, en ARBA a hacer un reclamo. En este caso es AFIP. Pero vos haces una presentación y ARBA no te la responde, o AFIP no te la responde. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Bueno, para eso, cuando la administración tributaria se hace la distraída y no resuelve lo que tiene que resolver, está ese amparo, en donde se lo presenta ante la autoridad correspondiente y esa autoridad le va a decir, AFIP, tenés que resolver. ARBA, tenés que resolver. Es una más de las herramientas que hay dentro del procedimiento ante ARBA o ante AFIP. ¿Qué puede ocurrir? Es muy común que la administración no responda. ANSES, por ejemplo, cuando yo le dije ese reclamo que le hacen las personas para que le reajusten su haber, ¿saben cómo termina? En que o te contesta diciendo que no corresponde o directamente no te contesta. Y el derecho administrativo tiene las herramientas correspondientes para cuando la administración no contesta los pedidos que le hacemos. En este caso, cuando ARBA o AFIP no contestan los pedidos, va ese amparo del artículo que leí para leer. Por eso, el plan de estudio que ustedes tienen está todo muy bien entramado. Y yo hago tanto hincapié en que cada profe tiene que, de alguna manera, justificar el contenido de su materia, pero no para demostrar que la materia está y tiene que estar. Porque si está en un plan de estudio, se supone que ya de por sí tiene importancia la materia, porque el que hace un plan de estudio tiene un conocimiento importante para diagramar una carrera, que yo no lo podría hacer nunca. Yo no lo digo de esa perspectiva, lo digo para el provecho del estudiante y de la estudiante. Hacerle entender, no que su materia está porque tiene que estar, porque así lo marca el programa
o el plan de estudio y lo hizo una persona que tiene conocimiento para poder diagramar una carrera, sino para que el estudiante y la estudiante pueda decir, esta materia a mí me va a aportar esto, me sirve para esto. Más allá de que es importante de por sí, es importante hacer notar cuál es la trascendencia que la materia le va a dejar al estudiante. Bueno, y en eso me parece que yo a veces peco de pesado. Pero bueno, me interesa que ustedes puedan poder tener en claro, al menos en mi materia, la importancia que para ustedes representa las clases nuestras. Bueno, los voy a dejar un ratito con su clase sincrónica porque venimos de temprano hoy, con esto del Zoom sin cortes, que es una maravilla, da para hablar y demás, y pedagógicamente no es bueno. Ahí tienen la actividad sincrónica, hoy es relajada en el sentido de que solo es lectura, no hay que resolver nada, pero si no hacemos esa lectura, muchas veces pasan por alto esos artículos que les dejamos para leer. Y fíjense, es el debido proceso en el derecho administrativo, no en los procesos judiciales, y es un amparo dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque está pensado en una gran parte de su trabajo a futuro. Así que son cortitos los textos. No creo que ninguno de los dos pase las 3 hojas. No importa el tamaño, sino importa que ustedes puedan tener algo para leer estrictamente vinculado a lo que continúa en su carrera. Son 10 y 10. Hacemos 40 minutos, como siempre, y de paso viene bien para que descansen. Arrancamos con algunas cuestiones del amparo y charlamos la lectura que hicieron. Es decir, 11:50 nos volvemos a encontrar. ¿Les parece bien? Sí. Yo ahora en breve ya tengo copias, ¿no? de debido proceso en el derecho administrativo. Tengo algunas que saqué como definiciones para saber si estarían bien, como para tenerlas como complemento a lo que usted explicó, que explicó más detalladamente el procedimiento. ¿Qué sería? Que bueno, que implica una garantía jurídica para el particular frente al Estado. Bueno, consiste en no ser privado de los derechos, que es una garantía para el Estado de Derecho. Un principio general que influye en todo el ordenamiento, que es el derecho a la defensa de los ciudadanos frente al poder administrador. Bueno, Bien. después lo otro ya que se lo había dicho, que el proceso administrativo, bueno, se regulaba en el conjunto de formalidades que deben cumplir la administración y los administradores, y ahí estaban las reglas básicas, que era la audiencia, la prueba, la resolución y la pugnación. Como para tenerlo como complemento en lo que es la definición, algo para corregir. Bien, vos dijiste que el debido proceso es un principio General. del procedimiento administrativo. Bien. ¿Por qué vos llegás a esa conclusión? Por lo siguiente. El artículo 1 del cuerpo, como les puse antes, normativo 19.549, que muchos lo llaman ley, consagra a los principios que rigen el procedimiento administrativo. Por eso vos hablás de un principio general. Ahí te vas a encontrar con un montón de cuestiones. Por ejemplo, el principio de informalidad, el principio de celeridad, el principio de debido proceso y demás. Por eso vos me hablás de un principio general. Y por otro lado, el artículo 2 indica que lo que regula
ese cuerpo normativo se aplica a todos los procedimientos dentro de la administración pública. Con lo cual eso también lo tiene que tener en cuenta. Claro, por eso le consultaba, porque acá está, en el texto está, pero bueno, no estaba de dónde venía. Por eso es bueno tenerlo, porque sí está acá, porque lo dice el texto, pero no había un fundamento, no estaba aclarado el fundamento de dónde provenía. Los principios que regulan el procedimiento administrativo los marca todo el artículo 1. Por ejemplo, vos me habías preguntado si para presentarse en la FIP había que tener condición de abogado o letrado o de contador. Yo dije que no. Claro. Y eso está en el marco de lo que llama el principio de informalidad, por ejemplo. Después está el principio de celeridad, está el principio de debido proceso, entre otros tantos que te va indicando el artículo 1 de ese texto normativo que tiene por número 19.549, te marca los principios generales del procedimiento administrativo. Y el artículo 2 te indica que lo que ahí se regula, es decir, en ese texto normativo, se aplica a todos los procedimientos administrativos en general. Ah, bien, perfecto, gracias, profe, para tenerlo de dónde sale. Por nada. Con lo cual, se aplica, por ejemplo, al procedimiento administrativo ante la FIP. Más allá que la FIP tiene regulado en algunas cuestiones su procedimiento administrativo. En algunas cuestiones. Las que no están reguladas por ese cuerpo normativo 19.549. Por eso es tan importante, porque es genérico, regula el procedimiento administrativo en general. Y fíjate cómo son las cosas. El artículo 1, inciso F, es el que refiere al debido proceso. Ahora, dentro de ese artículo 1, inciso F, aparece el derecho a una decisión fundada. Con lo cual, acá estamos hablando no tanto del debido proceso adjetivo, sino del sustantivo. De modo que el debido proceso, tanto adjetivo como sustantivo, se aplica al procedimiento administrativo. Una decisión fundada no hace tanto al debido proceso adjetivo, sino que más bien hace al debido proceso sustantivo. Por más que ese artículo 1, inciso F, lleve por título debido proceso adjetivo. No importa lo que marque la ley en este punto, sino que hay que tener en cuenta que también tiene que ver con el debido proceso sustantivo. Los dos se aplican en los procedimientos administrativos. Después, ahí le va a ir marcando cuestiones. Por ejemplo, la vista, que seguramente aparecería en ese texto, el pedido de vista hace al derecho al debido proceso. Obviamente adjetivo. Esto es muy común. Yo lamento que la ley lo tenga que marcar, porque es muy común ir a ver un expediente administrativo y que no te lo dejen ver. Y que tengas que pedir una vista del expediente. Esto se lo hacen a todos, y a todas, abogados, no abogados, particulares. Yo en el municipio de Avellaneda, para poder ver un expediente, lo tuve que pedir por escrito.
Eso en los procesos judiciales no existe. Yo hoy voy a cualquier juzgado judicial y no tengo que pedir ningún pedido de vista. Pido el expediente y me lo dan. ¿Por qué en el procedimiento administrativo ocurre eso? Desconozco. Pero sí he tenido que pedir muchas veces un pedido de vista. Y cuando me lo autorizaban, ese día ir y ver el expediente. Por eso forma parte del debido proceso. Obviamente, no sé qué más, no recuerdo ahora qué dice el inciso F de ese texto, pero la decisión fundada aparece como parte del debido proceso. A mi juicio, del debido proceso sustantivo, no tanto adjetivo, pero en definitiva hacia el debido proceso. De modo que usted le tiene que quedar en claro que el debido proceso es tanto en procesos judiciales como en procedimientos administrativos. Tal vez el artículo 1, inciso F, no lo diga, pero las notificaciones y recursos administrativos hacen al debido proceso, obviamente. Sin dudas que hacen. Bien, y otra cosa más que le haya llamado la atención de ese texto. Bien, ¿y el otro lo pudieron leer aunque sea o mirarlo? Sí trata sobre los procesos constitucionales. No, ¿cuál? Tenían que leer el del proceso de amparo en la ley 11.683 y el debido proceso Yo leí el del administrativo. debido proceso y en realidad leí el de amparo habeas datas y Bueno, habeas corpus en la reforma constitucional. está perfecto, pero la lectura era del amparo en la ley 11.683. Igual no está de más, está perfecto. Está perfecto porque la clase hoy tiene que ver con parte del texto que vos leíste y son procesos constitucionales, tal cual. Los tres, amparos de data y habeas corpus. Sí, es así. Ah, bien, no, el otro todavía no llegué. Bueno, perfecto, ya en algún momento lo podrás hacer. Bien, Sí, sí. con respecto al amparo, ya que lo mencionaste, obviamente es una garantía constitucional. Está regulada en los dos primeros párrafos del artículo 43 de la Constitución Nacional. En el primer párrafo, en el segundo párrafo del artículo 43, van a encontrar al amparo. La Constitución regula al amparo contra autoridad pública, es decir, los órganos del Estado, y contra los particulares, es decir, las personas humanas y jurídicas. Las jurídicas excluidas las estatales, porque quedan dentro del concepto de autoridad pública.
una persona jurídica estatal, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, AISA, no quedan dentro del concepto de particulares. Es una autoridad pública. Y también regula al amparo individual, puntualmente en el primer párrafo, y al amparo colectivo en el segundo párrafo. Y para agregar algo más, en el primer párrafo se marcan los requisitos que se deben cumplir para presentar un amparo. Independientemente del tipo de amparo que sea contra autoridad pública o particulares, no importa eso, hay que cumplirlos igual. Sea individual o colectivo, tampoco importa. Hay que cumplir con los requisitos que pide el artículo 1, el primer párrafo del artículo 43 para poder presentar un amparo. Bien. El amparo tal vez sea la garantía más genérica de todas, por lo siguiente. Es una garantía para proteger todos los derechos reconocidos. Por eso yo hablé en la clasificación de los derechos, una que tiene que ver con la fuente de reconocimiento, de dónde salen los derechos. Y justamente cuando yo defino el amparo le digo que es una garantía para proteger todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los tratados, tengan o no jerarquía constitucional, acá no importa eso. No estamos marcando la jerarquía de las normas, sino de dónde salen los derechos. Y las leyes. Menos un derecho, que es el único derecho que no se puede proteger por amparo, es el derecho a la libertad física. ¿Por qué no se lo puede proteger por amparo? Porque se lo protege por el habeas corpus. Es decir, hay una garantía específica para ese derecho. Ahí tienen un concepto de lo que es el amparo. Recuerden que el amparo, una vez presentado, inicia un proceso constitucional de amparo. Es una manera correctísima de llamarlo. Es una garantía que una vez presentada ante el juez competente, si no estamos violando la garantía del juez natural de la causa, presentado ante el juez competente, se inicia un proceso constitucional de amparo. Y si quieren vamos retomando lo que dijimos cuando clasificamos, con la finalidad de proteger uno o más derechos y en definitiva la supremacía constitucional. Porque si estamos defendiendo un derecho de la Constitución que decimos que no lo están violando, por detrás de ese pedido es obvio que estamos defendiendo la supremacía constitucional. Yo le había dicho que los procesos constitucionales tenían dos finalidades: o proteger derechos reconocidos en la Constitución
o proteger la supremacía constitucional. El amparo hace eso. No sirve para obtener una suma de dinero, no es la finalidad del amparo, sino proteger un derecho. Bueno. Vamos a marcar algunas diferencias, o mejor dicho, vamos a marcar primero los requisitos para presentar un amparo. A ver, acá me están diciendo que se tienen que retirar. A mí, les digo, chicos y chicas, en el medio de la clase, no es que me moleste y me lo hagan, pero yo de alguna manera tengo que tener el registro, y eso me obliga a abrir un Word, tener que asentarlo. No es que me moleste, pero sí se me puede pasar. Así que si eso ocurre, yo lo lamento, no es mala voluntad, pero la verdad que no me es tan sencillo tener que ir haciendo todo eso a la vez. De hecho, me han dejado presentes más adelante que ahora voy a tener que revisarlos para no pasar inasistencias que no corresponden, pero bueno, sepan también entender que tengo que hacer todo a la vez. ¿Cuáles son requisitos para presentar un amparo según la Constitución? Primero, obviamente, tiene que haber afectación de un derecho. Si no hay violación de derechos, realmente es insólito presentar un amparo. Realmente es insólito presentarlo. Realmente es muy difícil poder presentar un amparo si no hay un derecho afectado. Piensen que las garantías son para proteger derechos. Si no hay un derecho afectado, la verdad no tiene sentido presentarlo. El tema está que dentro del primer párrafo, ahí se marca cómo puede ser la afectación y quién la puede hacer. Entonces, dentro de la afectación de derechos, hay que tener en cuenta lo primero. ¿Quién la produce? Y ahí vienen las dos posibilidades. Una autoridad pública puede ser. El Estado es violador de derechos, sin dudas. O un particular puede ser. Por eso hablaba de que hay amparos contra autoridad pública y amparos contra particular, teniendo en cuenta quién es la persona que me afecta al derecho. Bien, que no es un tema menor tener en cuenta esto. Si esto fuera otra materia, yo les explicaría con lujo de detalle por qué hay que tenerlo en cuenta. Y digo otra materia porque ya nos estamos metiendo con cuestiones del juicio de amparo. Pero piensen una cosa, si a mí me está afectando un derecho AFIP, yo lo tengo que saber encuadrar, y la AFIP es una autoridad pública, no lo voy a hacer pasar por un particular. A eso voy. ¿Y cuál es la importancia? Lo siguiente. El amparo contra autoridad pública, además de la Constitución, está regulado por la también mal llamada ley 16.986. ¿Por qué digo mal llamada? Porque es una ley dictada durante un gobierno de facto. Y supuestamente en los gobiernos de facto no hay Congreso. Eso es más un decreto ley que una ley. Por eso hablo de mal llamada ley. En cambio, el amparo contra particulares está regulado en el artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, tienen un distinto régimen. Y si yo lo entrecruzo, evidentemente voy a hacer las cosas mal.
Esto hay que tenerlo en claro. Por eso hay que identificar primero quién es la persona que viola el derecho, para después hacer el encuadre correcto. Esa ley del Congreso, tanto la de autoridad pública como el Código Civil y Comercial de la Nación, reglamentan al amparo. Entonces, lo primero que tengo que es detectar quién es el que produce la afectación de derechos. Bien, no hay muchas alternativas. O es una autoridad pública o es un particular. Después, hay que identificar la modalidad de la afectación. Y la Constitución da 4 casos posibles de afectar derechos. Va a decir que se los puede afectar por lesión, por alteración, por restricción o por amenaza. Todas maneras distintas de violar un derecho. No es lo mismo la lesión que la alteración, que la restricción o que la amenaza. El resultado final es la afectación del derecho, pero no es todo lo mismo. Y miren cómo son las cosas, sin entrar a distinguir cada uno, yo le podría decir lo siguiente. En la lesión, en la alteración y restricción, algo los une, más allá de las diferencias de cada uno, que es lo siguiente. El derecho ya está afectado. Y el amparo va a provocar que este derecho se vuelva a gozar. Eso es lo común a todas esas formas de violar derechos. Las 3 son distintas, pero ¿qué tienen en común? Que el derecho ya está afectado. Y el amparo lo que va a hacer es permitirme volver a gozar ese derecho que ya está afectado. En cambio, en la amenaza, el derecho no está afectado. Es decir, todavía no me lo violaron. Hay una probabilidad de que me lo afecten en el futuro. Entonces, el amparo va a provocar que no se lo afecte. Muy distinto. Imagínense si me introduzco a los conceptos de cada uno, de restricción, alteración y demás. Por eso sería bueno distinguirlos, pero a ver, en definitiva tampoco es que es algo terrible que falte, pero sí sepan que son distintos. Algo en común pueden tener, acá se los marqué, pero son distintos. Por otro lado, esa afectación tiene que ser ilegal o arbitraria. Basta que sea una de las dos. O puede ocurrir que a veces son las dos juntas. Dependerá de cada caso. Y por último, lo que la Constitución pide, que es el requisito que más se utiliza para rechazar a los amparos, es esto: inexistencia de un medio judicial más idóneo o efectivo, como quieran llamarlo, más idóneo que el amparo para proteger el derecho de que se trate. Claro, sería una vía alternativa si no se encuentra otra. Tal cual. Por ejemplo, para que lo comprendan este requisito, el habeas corpus es la vía idónea para proteger el derecho a la libertad física. Y no es el amparo. Si yo lo presentara al amparo igual, el juez me va a decir, hay una vía más efectiva que el amparo para esto. Se llama habeas corpus.
y por lo tanto me va a rechazar el amparo y con razón. Estos son los 4 requisitos que que el primer párrafo del artículo 43 pide para poder presentar un amparo, que se aplica a cualquier tipo de amparo, sea contra autoridad pública o contra particulares, sea a título individual o sea a título colectivo. No importa, esto hay que cumplirlo. Sí o sí, porque el juez lo controla. Y a partir de ese control que hace el juez, me va a decir si me admite el amparo o no me lo admite. Y si no me lo admite, me lo va a rechazar. Y después tendré que buscar la mejor cara para comentar a la persona correspondiente que no me admitieron el amparo porque le pifié en algunos requisitos que tengo que cumplir. Eso, bueno, ya queda en la habilidad de cada uno y de cada una. Yo les digo qué es lo que pasa cuando alguno de estos requisitos faltan. Yo no puedo no demostrar que no hay un derecho violado. Yo no puedo no demostrar que el amparo era la única vía posible para plantear en ese caso. Y tampoco no puedo mostrar que no hay ilegalidad, porque el juez me va a decir, no me mostrás ilegalidad. Entonces, ¿cuál es el vicio que vos encontrás en esto? Mostrame, no sé, una ley que diga que tal persona tenía que cumplir con tal cosa y al no hacerlo me está violando un derecho. Mostrámelo. Bueno, si no se lo muestro, el juez me va a decir, y entonces, y es lo que ocurre muchas veces, te lo terminan rechazando. Así que bueno, la clase que viene, así no los demoro más en el día de hoy, que fue una clase larga incluso, terminamos con el amparo haciendo algunas diferencias del amparo individual, perdón, del amparo colectivo y del amparo individual, bien digo, y ahí arrancaremos ya con los últimos temas de la materia que tienen que ver con los órganos del Estado. Seguramente ya antes del martes les voy a preparar la clase sincrónica para que la tengan de antemano, la puedan mirar y no vengan a la clase sin saber de qué va a tratar. Los saludo y las saludo, que tengan buen fin de, y nos vemos el próximo martes, obviamente, por el Zoom. ¿Tenemos el presente? Como